presentar el artículo Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold. Bueno, mi nombre es Cristian Julio César Padrón Manrique, pues empezamos. Proteína pues simplemente es una secuencia de aminoácidos en los cuales estos aminoácidos pues tienen como propiedades físico-químicas en las que pueden hacer que interaccionen unos aminoácidos con otros aminoácidos en la misma secuencia y estos posteriormente adquieran pues estructuras tridimensionales, ¿no? Y el hecho de tener cierta secuencia de aminoácidos y tengan estas estructuras tridimensionales pueden tener distintas funciones, como podemos ver aquí en la dineína, que pues está empezando a caminar, ¿no? A través de este microtúbulo, pero está cargando una vesícula. Ahora, esta es una tarea titánica, saber cuál es la secuencia de una proteína, porque pues tienes que saber de clonación y etcétera. Conceptos de ingeniería genética, pues para poder nada más tener una purificación de esas proteínas que posteriormente se pasa como para espectrometría de masas para que te dé la secuencia de las proteínas. Y si quieres saber las estructuras de esas proteínas en 3D, pues tienes que igual hacer el mismo proceso de purificar las proteínas y así pues haciendo algo llamado cristalografía de proteínas, pues utilizas diferentes compuestos químicos o diferentes metales para que tus proteínas, todas tus proteínas se alineen en estas estructuras en forma pues similar y tengas estos cristales, ¿no? Y ya que tienes tus cristales, pues ya vas vas al país, a tu país primer mundista de preferencia, y pues vas a su colisionador de positrones, que posteriormente, pues bueno, ya pones todas tus muestras y al final pues haces un trabajo bioinformático y obtienes tu modelo atómico, ¿no? Después de todo, de tantos años en que se ha hecho cristalografía, pues ya hay muchas bases de datos con muchos ejemplos de estructuras en tercera dimensión y obviamente su secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, ahora sí empecemos con el artículo. Entonces, el programa lo que hace en sí es predecir la estructura en 3 dimensiones, ¿no? de una secuencia de aminoácidos a la cual tú alimentes al programa, ¿no? Que tú utilices como entrada. Entonces, vamos a hablar de la arquitectura. Primero tenemos que saber que ese es un alineamiento múltiple de secuencias, que en sí es un alineamiento de 3 o más secuencias biológicas que generalmente son pues, de proteínas y que pues asume que el conjunto de secuencias de consulta que pues se ingresan como entrada pues tiene una relación evolutiva, ¿no? Por el cual pues comparten un linaje o descienden de un ancestro común y que esto pues nos puede dar información de la coevolución, ¿no? Y cada cuadrito que vemos aquí representa un aminoácido, o sea, esta es una proteína, esta es otra proteína de otra especie y así, pero el hecho de tener esa información pues nos da información importante de la estructura y de los cambios que tienen a través de estas mutaciones o cambios de aminoácidos, ¿no? Ya entendiendo eso, ahora sí podemos seguir con la arquitectura. La arquitectura es la etapa de preprocesamiento, donde a la secuencia de entrada se usa para consultar información adicional en distintas bases de datos externas. Esta información es mapeada en un MCA y en una representación por pares. Esta representación por pares en sí es una matriz de 2D de las distancias de los aminoácidos. El MCA y la representación por pares pues son posteriormente refinadas por lo que se llama el Evoformer. Este Evoformer es una red de tipo transformer de 48 bloques, el cual utiliza mecanismos de atención para actualizar el MCA y la representación por pares. Y los outputs de este Evoformer luego son procesados por un tercer componente de la arquitectura alfa 2, que es el módulo estructural, el cual básicamente transforma las representaciones abstractas formadas por el Evoformer en una representación concreta de las coordenadas de la estructura tridimensional, pues de la proteína. El input de secuencias de aminoácidos AlphaFold 2 lo primero que hace es crear el MCA, buscando secuencias evolutivas similares en bases de datos genéticas. También lo que va a hacer el programa es encontrar templates estructurales que son pues, las proteínas ya conocidas que tienen pues, una secuencia similar a la secuencia query o input que pues, pusimos, ¿no? Y durante el entrenamiento de la arquitectura, estas plantillas estructurales se muestran de tal manera que el modelo a veces puede recibir plantillas muy malas o ninguna plantilla en absoluto, lo que tiene como el efecto de que la red no puede depender simplemente de tener una copia buena de estas plantillas estructurales para obtener una buena representación a la hora de la salida del algoritmo, sino que pues realmente se ve obligada a aprender a partir de la información pues, de la secuencia de aminoácidos en su lugar. Entonces AlphaFold integra toda esa información en estos MCAs y en los templates estructurales
que se ven representados aquí en el pair representation, ¿no? Y entonces el MSA, la representación MSA y la representación por pares, pues posteriormente van a ser utilizados como inputs del EvoFormer. Y bueno, y este proceso, pues bueno, como hay distintas bases de datos, pues este proceso es iterativo hasta encontrar pues varias representaciones del pair representation y de la representación de MSA que pueden ser las más adecuadas. Bueno, pues entonces hablamos del EvoFormer. El EvoFormer es una red profunda de 48 bloques que contiene dos flujos de información separados. Uno es una representación MSA en la parte superior y el otro flujo es una representación por pares en la parte inferior. Estos son 48 bloques y tienen parámetros individuales, por lo que esta no es una red recurrente, a diferencia del módulo estructural que hablaré en un momento, pero cada bloque tiene una representación del MSA y una representación por pares como entrada, así como lo tiene como salida, ¿no? Y esto se procesa en estos 48 bloques. Cada capa dentro del EvoFormer pues tiene muchos trucos muy interesantes que hacen particularmente adecuado para que se actualicen estas representaciones de la proteína de la proteína provenientes, ¿no?, de la etapa de entrada. Pero la idea principal aquí es permitir que la red refine iterativamente la información del MSA y de la representación por pares al permitir estas dos modalidades que intercambien información una con la otra y en esencia pues permiten el razonamiento directo sobre las relaciones espaciales y evolutivas de la proteína, ¿no? La idea del MSA es que pues, contiene información sobre las trayectorias evolutivas y de estas mutaciones de la proteína o cambios de aminoácidos entre diferentes especies para poder extraer toda esta información relevante de ese MSA y que también pues, se contempla la parte estructural de la proteína en ese contexto. Pues lo que hace pues, es que prácticamente pues, en esencia esos dos flujos de información pues, están interactuando juntos para resolver una problemática, ¿no? Una problemática evolutiva sobre la proteína de entrada. No voy a entrar en tantos detalles técnicos de cómo el EvoFormer lo hace exactamente, porque es mucha información y se nos acaba el tiempo, pero en sí, a forma muy breve, a grosso modo, el stack de MCA usa un esquema de atención llamado Axial Attention, en el cual pues capas alternas aplican pues la atención por filas y por columnas secuencialmente. La idea es que la atención por filas permite que el modelo razone sobre la información de cada una de las secuencias alineadas por separado, mientras que la atención por columnas permite al modelo que razone por las relaciones entre los residuos alineados en diferentes secuencias del stack del MCA. Y pues adicionalmente la atención de filas está influenciada por pues, la rama que viene por la parte pues inferior, la cual permite que la información de la representación por pares fluya al stack de la MSA. También aquí lo podemos ver, que es lo mismo, nada más que más resumido. Y de la misma manera, pues la rama pues, del flujo superior pues regresa al inferior para permitir una actualización pues, de las representaciones por pares, ¿no? Ahora, curiosamente, pues esta operación pues, se aplica dentro de cada uno de los 48 bloques en el EvoFormer y permite pues, la continuación continua entre el MSA evolutivo y las representaciones por pares. Las representaciones por pares se actualizan a sí mismas utilizando otros mecanismos muy específicos que esencialmente intentan hacer que las representaciones 2D sean consistentes con la estructura 3D representativas, ¿no? Para poder comprender qué es lo que está sucediendo, pues hay que considerar que el propósito de estas representaciones 2D es codificar cosas de distancias entre aminoácidos, ¿no? Pero pues es un poco complicado porque pues hay que recordar que el vector de características, por ejemplo, que tiene de una posición I y J, pues deberían de codificar distancias, ¿no? Y que es entre los residuos I y J. Entonces, imaginemos que con esta información podemos crear un triángulo en 3D, en el espacio 3D que va de I a J y a K. Entonces, estas características bidimensionales pues son la salida de una red neuronal. Y es probable que las distancias predichas en los mapas de características 2D pues sean una realidad incompatible pues
con el triángulo en el espacio tridimensional. Y es por eso que la parte de la red permite que el mapa de características 2D del Pair Representation pues se actualice de tal manera que se convierta más consistente con la estructura tridimensional real, utilizando pues mecanismos de atención aplicados a cada uno de estos pequeños bloques que vemos aquí, ¿no? Y bueno, y si uno quiere ver con atención de qué se trata cada uno de esos bloques, pues hay que ir a los suplementarios, pero pues es mucha información, pero pues se lo pueden consultar en suplementarios. Entonces, pero la idea general detrás del EUFormer es que pues mezcla gradualmente la información del MCA con el Pair Representation para preparar la generación pues de la estructura en 3D, ¿no? En este módulo estructural. Entonces la pieza final de AlphaFold es el módulo estructural. Este módulo pues transforma las representaciones abstractas que vienen del EvoFormer, que son pues el Pair Representation y la primera fila pues de la representación final del MCA que proviene del EvoFormer, pues a través de 8 bloques. De 8 bloques pues, del módulo estructural. Y bueno, y estos 8 bloques pues contienen pues el mismo peso, pues comparten el mismo peso, por lo tanto esto lo hace pues esencialmente una red recurrente y que refina iterativamente pues la geometría espacial de la proteína. Pues la representación de pares de la proteína de la Buformer pues también se utiliza. Entonces, ahora el módulo estructural opera pues con un backbone pues tridimensional, que son estos que le llaman como el gas pues, de los residuos o el gas del aminoácido, que prácticamente es una representación de cada uno de los residuos en común en estas estructuras triangulares que vemos acá. A ver en el en los finales del amino terminal y en el carboxilo terminal y en el carbono quiral, pues podemos ver estas estructuras en triángulos, que es a lo que se refieren al backbone, ¿no? O el residuo gas, no sé cómo se diga en español, residuo gaseoso. Pero el punto es que tenemos estas estructuras. Esto va a representar pues el conjunto de rotaciones y traslaciones que son independientes en cada uno de los residuos, ¿no? Con respecto a un marco de referencia global. Entonces, por lo tanto, es bastante fascinante porque pues ignora por completo pues las restricciones fundamentales que los biólogos sabemos, ¿no? De que están presentes en la naturaleza de los aminoácidos, pero sin embargo, pues funciona muy bien, ¿no? Con el método de AlphaFold al utilizar esto, ¿no? Y bueno, entonces en la primera iteración del módulo de la estructura de las coordenadas 3D, pues no se conocen por, por lo que todos se inician, no se conocen, entonces se inicializan con una transformación de identidad que los autores le denominan iniciación por el agujero negro, lo que significa que pues en el comienzo pues todos los módulos, perdón, que en el comienzo del módulo estructural todos los residuos o estas estructuras se encuentran en un punto de origen que pues bueno, que están ubicados exactamente en el mismo punto que con referencia al marco global y pues ellos también tienen pues exactamente la misma orientación. Ahora, después de la inicialización pues, del agujero negro, lo que ocurre es que pues el gas residual o estos backbone frames pues, se empiezan a actualizar iterativamente en 2 etapas. Primero se usa una nueva operación llamada IPA, que es Invariant Point Attention, que es una nueva operación de la atención que es consciente, ¿no? De la geometría, la geometría en espacio, ¿no? Y es usada para actualizar pues la representación de la secuencia sin tener que cambiar pues las posiciones de la representación en 3D. Luego, en una actualización pues, equivariante, es realizada pues, la modificación o basado en la anterior pues, de los backbones, pues, que contempla o predice, ¿no? Las rotaciones relativas y las translaciones, ¿no? Pues, del gas residual, pues usando una representación pues, de la secuencia actualizada, ¿no? Ahora, el mecanismo del invariant point attention pues involucra muchos trucos que son específicamente diseñados para
para propósito de refinamiento pues de la estructura de las proteínas. Pues en pocas palabras, el IPA aumenta pues la información de los marcos locales en cada residuo o aminoácido tal que pues las activaciones son invariantes a las rotaciones y a las traslaciones en el marco global. Así que esta es la idea que pues que se toma de creo que del Graph Deep Learning y del Equivalent Transformers, que la verdad pues yo no tengo mucha idea de eso, pero en sí, sin ir a tantos detalles, pues la idea general es que mediante iteraciones, pues se vaya actualizando pues, la representación de las secuencias y las transformaciones después de la inicialización del agujero negro que ellos se mencionan, pues de la proteína, pues gradualmente pues es ajustada hasta que pues, emerge la geometría final, ¿no? De estas estructuras de backbone, estas estructuras triangulares, ¿no? Entonces, finalmente, pues se utiliza una shallow ResNet que se añade en la parte de arriba de la representación abstracta para que cada residuo, pues que se predigan, ¿no? Los ángulos de torsión de todos los átomos de las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿no? Y así es como finalmente, pues el algoritmo, pues produce pues la proteína en 3D.